en llegar hasta el Chocón y poder compartir este tiempo o este momento de charla y de escucha con el compañero Guillermo Moreno, al cual le agradecemos, esté en Villa El Chocón, nos gusta y es un honor que estén y que nos visiten dirigentes de esta talla para poder acompañarnos en este momento tan difícil que está viviendo la comunidad. Hace pocos días yo contaba que a lo mejor algunos no lo están viviendo activamente como en otros tiempos, pero hace ya 2 años o más de 2 años que hay un grupo de vecinos que a raíz de la incertidumbre de la continuidad o no de la empresa Enel a cargo de la hidroeléctrica, o no saben si se va a estatizar, si se va a volver a privatizar ni de qué manera, están viviendo una incertidumbre ellos y su familia de más de 2 años por su estabilidad laboral. El Chocón tiene un ejemplo o 2 ejemplos en nuestra comunidad, que hay gente presente que los vivió, que es el Choconazo del año 68 con la poblada La Huelga Obrera, donde todo el mundo conoce que participó el obispo de Nevares, Felipe Zapag, pero principalmente los obreros de la villa, y que fueron en busca de un bien común que era la mejora de calidad de vida, no solo laboral, sino para ellos y la familia que vivía en el Chocón. La verdad que fue exitoso porque ese objetivo se consiguió. En el año 93, con la privatización de Hidronor, no tuvimos la capacidad o la visión o las condiciones para juntar también a toda la gente que trabajaba en Hidronor y poder a lo mejor lograr ese objetivo de resguardar las fuentes laborales o mantener una calidad de vida. Y yo digo que del 93 a la fecha, con la privatización, no solo fue la de Hidronor, YPF y otras empresas estatales, el Chocón hasta el momento viene perdiendo en calidad de vida. Ya no hay chicos que nacen en el Chocón, no hay partos en el Chocón, ocurrió en la salud, en la educación, en la seguridad, en la infraestructura, en los servicios. Hoy tenemos menor calidad que en la época del 90, porque se fueron deteriorando y no hubo inversión del Estado para poder sostener esa performance o esa calidad de vida que teníamos en esos tiempos o en la época de Hidronor. Ustedes saben que soy del Movimiento Popular Neuquino, que hace unos cuantos años trabajo en política, y la carta orgánica de nuestro partido, y el partido se crea cuando se proscribe el peronismo, y nuestra carta orgánica dice que si el partido desaparece, todos los afiliados del movimiento pasan a ser afiliados del peronismo. En el recorrido político he encontrado en distintos compañeros del gobierno nacional peronista gente que ha escuchado las problemáticas del Chocón, y Guillermo es el primero que viene a nuestra localidad a visitarnos, a compartir con nosotros un momento para que juntos podamos encontrar. Yo siempre digo que nosotros, los legisladores nacionales que tiene Neuquén, son muy pocos. Si dependemos de ellos para poder tener alguna incidencia o injerencia en las nuevas privatizaciones o en el futuro de la hidroeléctrica, necesitamos más apoyo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no le podemos contar al resto de los argentinos o de la dirigencia cuáles son nuestros problemas? Por eso valoro inmensamente tu visita, Guillermo, tu interés, tu escucha, también saliste en la radio, venís enterándote, informándote de las problemáticas de una comunidad de 3.000 habitantes, pero que tiene mucha participación a nivel nacional. Y también quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque te comento que la invitación fue un mensajito de WhatsApp que se viralizó en la villa, y hay gente mucho más calificada que yo para contarte de los problemas y de la vida no solo yo digo de la hidroeléctrica, también es Transener, que es la transportadora que vive de espaldas a nuestra comunidad,
porque en él ha acompañado en algunas acciones mínimas, pero con Transenar no hemos conseguido ningún tipo de vinculación con la sociedad. Así que creo que esta es la forma, respetándonos, escuchándonos y organizándonos para que los objetivos hoy son muy simples, mejorar la calidad de vida de todos y sobre todo poder proporcionar una mejor calidad laboral y con eso generar un mejor porvenir para todos los vecinos del Chocón y esto que se replique para la provincia y para el país. Así que bueno, muchas gracias por la presencia, a todas y a todos. Lo dejo con Guillermo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gabriel Robles. Soy uno de los compañeros que estamos armando el partido Principios y Valores acá en la provincia de Neuquén, acompañando a Guillermo ya hace años y militando acá en la provincia, tratando de reconstruir el movimiento peronista. Yo tengo en ese paisaje que ahora es agua, mi viejo juró la bandera cuando estaba en la colimba, justo antes de inundar la villa original. Y así que siempre, cada vez que vengo, que paso por el museo, que paso por el Chocón, ¿viste? Esas cosas a uno lo mueven, ¿viste? Así que tengo un cariño especial por el Chocón. La verdad que agradezco mucho la presencia de todos los compañeros que han venido a escuchar, principalmente a Guillermo, y simplemente invitarlos a que participen, a que se sumen. Hoy las redes sociales permiten la comunicación, la conexión, para integrarse, para ser parte, para empezar a pensar un Neuquén peronista. Esto es algo que se ha perdido y se ha desdibujado mucho. Esto que hablabas de la Carta Orgánica del MPN, yo fui en algún momento afiliado al MPN, hasta apoderado de alguna lista, ahí adentro estuve queriendo participar. Y me di cuenta que leyendo Conducción Política después no se aplicaba. Se había aplicado porque habían sido formados en el peronismo los que crearon originalmente ese partido, así que por inercia lo siguieron haciendo, lo siguieron ejerciendo. Yo me acuerdo que nos criticaban que entregábamos vivienda para hacer política. Ahora se están entregando lotes sin servicio en la meseta, allá en Neuquén, a gente que está viviendo en Cuatro Pales y se los quitan si no conectan la luz, si no construyen con material. Así que las realidades hoy de quienes están llevando adelante esas estructuras están muy lejos de responder a esa necesidad que el propio pueblo y cada uno de nuestros pueblos necesita como respuesta a un vivir bien, a esto que parece muy sencillo, pero es bastante complejo de llevar a la práctica y que es imposible hacerlo como individuos. Lo debemos hacer y construir encontrándonos entre nosotros a pensar desde la doctrina, hablando con los que saben de cada uno de los temas para llevarle al pueblo las mejores respuestas. En eso estamos, queremos construir en Neuquén otra vez el adentro que hemos perdido, ese que te dicen, no, estas cosas se discuten adentro, vos le preguntás dónde queda y resulta que no tenemos. No es el MPN, no es el PJ, no es un partido, no es tampoco Principios y Valores. Nosotros pensamos, como equivocadamente dijo Cristina, que el partido era el continente del movimiento. El movimiento es el continente del movimiento y así mantiene su espíritu revolucionario. Nosotros consideramos que debemos seguir trabajando en esta unidad de concepción, que es la que nos mantiene unidos como movimiento y la que nos hace ir todos para una patria más grande y un pueblo feliz. Así que les agradezco mucho estos minutos que me escucharon y los dejo con Guillermo, que es realmente el que venimos todos a escuchar. Muchas gracias. Compañeros, gracias por la recepción, gracias por la organización. Vamos a tener una jornada extensa que comienza hoy. Bajamos del aeropuerto y vinimos para acá y ahora tenemos una cena con algunos compañeros en la capital y mañana tendremos unas variadas actividades. ¿En vías de qué? En vías de organizar la causa. ¿Qué es la causa? Es la causa nacional, donde
los distintos compañeros que nos organizamos desde los movimientos nacionales, nos encontramos en un espacio común. Recuperar la causa nacional implica muchísimas cosas, entre ellas que es la primera vez que podemos pensar esto sin enojarnos con el mundo. Nunca nos pasó. Siempre cuando reflexionaban desde el MPN y desde el Movimiento Nacional Justicialista, del MNJ o como se fuere, cuando llegábamos al mundo teníamos un problema. El mundo no nos era un lugar grato para entender lo que íbamos a hacer. De hecho, las reflexiones sobre cuál era el rol que iban a tener las embajadas de las potencias extranjeras o de los países hermanos era todo un tema. Siempre las embajadas era un lugar de construcción de la política opositora al gobierno peronista. Llegar al gobierno para nosotros era muy sencillo. Nadie dudaba cuando se producían elecciones democráticas que el peronismo iba a ganar. Después venía el problema del gobernar. Y siempre salía la posición de la embajada y después del resto de las embajadas, de acuerdo a cómo se transitaba la geopolítica de la región y a escala global. Esta quizás sea la primera vez que estamos más preocupados por el adentro que por el afuera. Es un hecho singular, ¿eh? No nos pasó. La vuelta del peronismo o de la causa nacional al gobierno nos encuentra con un mundo interesante. Hoy son los europeos los que tienen problemas. No es que los italianos se están yendo de acá o no porque no saben qué hacer. No con el Chocón, no saben qué hacer con su vida. Por primera vez en muchas décadas no saben qué hacer con su vida. No están tan seguros que los misiles rusos no lleguen a París. Acá no pensamos eso, ¿cómo vamos a pensar que...? Salvo que a algún país hermano se le ocurra volver a discutir la Patagonia. Hay sectores de la política que se les ocurre volver a discutir la Patagonia. Pero bueno, ya le estamos contestando y acá. Pero fuera de eso, que será una cosa muy local, no está en juego más que alguna trifulca y algún armamento convencional. En Europa no, ¿eh? En Europa están reactivando todos los refugios anti-ataques nucleares que suelen traer los países de la región, especialmente Suiza. Hace algunos años que se terminó en Suiza esa reglamentación de que toda casa tenía que tener un refugio para la guerra nuclear. Y cada hombre menor de 45 años tenía que tener su uniforme de infante o de la fuerza que le tocara, más el fusil de asalto, más el parque completo, 120 tiros. Si en la casa había un hombre de 45 y un pibe de 22, había 2 uniformes, 2 fusiles con un lugar determinado y la casa tenía que tener. Después se terminó eso hace algunos años y ahora están volviendo, están reactivando esos temas. No es que tienen claro hacia dónde va a ir el mundo, por lo tanto, lo que está pasando en el Chocón con Enel es un problema que no tienen resuelto, no el Chocón, no tiene resuelto Enel, ¿qué va a hacer con Enel? Imagínense que Telecom era de una de las empresas italianas más importantes e insignes de Italia, que era Pirelli, en la época que la Fiat era italiana.
Ahora Pirelli ya vendió Telecom. Telecom termina siendo del grupo Clarín. Pirelli también ya tiene capitales de múltiples lugares y la Fiat ya no está en Italia, sino está en Luxemburgo, la casa matriz, igual que Telchin. O sea que todo eso hizo que en Italia ganara una señora que es Meloni, interesante, joven, pero que quedó abrazada a la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Económica Europea no sabe para dónde ir. No sabe si van a continuar como comunidad, no saben qué. Europa tenía muy claro su destino en la globalización, porque el origen de la globalización, a la caída del muro de Berlín, tiene un antecedente en la petite globalización que se estaba dando en Europa, con la Comunidad Económica Europea. Ese mundo fue un mundo europeo y especialmente alemán. Y entonces muchas empresas, en este caso estatales, de aquellos países se expandieron en Hispanoamérica. Y la injerencia estatal estaba en esas empresas que a su vez venían en los procesos de privatización que en la Argentina irrumpió a fin del 89, principio de los 90. Menem asume en julio, 8 de julio del 89, y fin de octubre del 89 cae el muro de Berlín. Mundo. Imagínense ustedes ahora que tendríamos que discutir la caída del muro de Berlín. Bueno, estaríamos en una conmoción. Bueno, estamos en una conmoción. Lo que pasa es que todavía no estamos internalizando las señales que está dando el mundo. Europa está en guerra. Y nosotros estamos pensando en Enel, que no sabemos lo que va a pasar en Italia. No internalizamos lo que está pasando en el mundo. Y hoy los medios de comunicación, no los diarios solamente, todo esto, nos permiten estar interconectados. Y lo que acontezca en el Chocón va a estar vis a vis relacionado con lo que acontezca en el mundo. No es un tema menor, porque estas empresas tienen una visión geopolítica de su negocio. En la globalización llegaron al Chocón. Ahora que se terminó la globalización, ¿cómo seguimos? Ese es el debate sobre el Chocón. Moreno, ¿qué tenemos que ver nosotros con lo que pasa en el mundo? Y sí, muchachos, porque esta situación va a repercutir. Por eso lo que hacemos con Olmedo, con Chicho Basile, con Raúl, que son la delegación que hoy vinimos, secretario general de la UOCRA de Zona Oeste, Chicho, un dirigente importante de la tercera sección electoral. La tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires tiene más habitantes que toda la Patagonia. Que toda la Patagonia junta y mucho más. Así que imagínense si es, bueno, esa delegación que está viniendo y que, bueno, hoy no va a hablar, pero mañana en el acto, desde ya que sí, van a hablar los compañeros. Porque es importante que encontremos las distintas miradas, ¿no? Pero esto que estoy señalando es porque va a pasar en el Chocón mucho de lo que pasa en el mundo. Y tenemos que discutirlo. La discusión tiene mucho que ver porque el año que viene, para esta época, el nuevo gobierno norteamericano va a tener casi 10 meses de ejercicio. La última vez que asumió, la primera y única, ¿no? La última vez que asumió Trump
la presidencia de Estados Unidos, asumió media mañana y a la tarde firmó un decreto donde retiraba a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico y se terminó la globalización. En menos de 12 horas, el único que podía terminar con la globalización era el presidente norteamericano. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer muchos años antes que él, 4 o 5 años antes, pero el mundo no le gustaba lo que hacíamos nosotros. Nos hizo un juicio en Ginebra. Nos hizo un juicio Estados Unidos, Europa y Japón. O sea que contra Argentina era obvio que lo íbamos a perder, ¿no? Por las cosas que hacía yo, mirá que... Pero después vino este muchacho y cambió el mundo. Y los mundos cambian, como todo proceso, como la represa que ustedes tienen. Los que la pensaron no la vieron. O algunos sí, otros no, pero la mayoría de los que hicieron el anteproyecto y qué sé yo, no la vieron. La historia escribe así, se va abonando la cosa. La historia no es que la noticia de hoy tapa la noticia de ellos, es una tontería que nos quieren hacer creer, pero la historia es como habló el compañero del abuelo que empezó. Porque la historia la escriben los pueblos. Concepto que ahora, gracias al Papa, vuelve a estar empieza a ser considerado que no es la lucha de clases, que no son los prohombres, que son los pueblos los que le escriben, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, y así se va armando una historia fantástica que la escriben generación tras generación los pueblos. Y hay momentos en que la cosa cambia. Cambió, no tiene nada que ver este mundo a cuando yo fui secretario de Comercio, nada, tiene nada que ver. Todas las decisiones que nosotros tomamos eran originales en el marco de la doctrina. Para nosotros eran decisiones obvias lo que teníamos que hacer. Defender el trabajo argentino es el peronismo. No es que nadie vino y diga, tomen decisiones para defender el trabajo argentino. La doctrina es así, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Los que trabajan. Ojo que cuando el compañero habla de la movilidad social ascendente, no es que dejas de ser trabajador, está hablando de otra cosa. Hay que clarificar ese concepto de manera muy importante, porque si no pensamos que ser trabajador está mal, tenemos un lío bárbaro. Cuando referimos a eso, referimos en la calidad de vida. Para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y la economía tiene que estar en función del hombre, su familia y su comunidad. Si no, por eso la marcha peronista sigue cantando combatiendo al capital, no porque no entendamos que es un factor de producción, sino porque cuando surge el peronismo, el capital se llevaba todo. Antes del peronismo, tiraban la perinola y tomaban todo. Cuando salía tomo todo, tomo todo. Pero siempre tenía la dama, tomo todo, tenía esa perinola. Vino Perón y repartió y ordenó. Repartió y ordenó. Y eso, por eso seguimos diciendo, combatiendo al capital desde ahí. Estos son los conceptos que el compañero pidió que debatamos en un mundo que está buscando su destino y donde nosotros estamos interactuando. Desde una doctrina nacionalista, pero a diferencia de las doctrinas europeas nacionalistas, de brazos abiertos, que construye puentes, no levanta muros entre los pueblos. Es extraordinario esto. No hay otras doctrinas en el mundo que enseñen esto. No hay otras doctrinas en el mundo que enseñen a abrazar al distinto. Pero ¿cómo son nacionalistas? Y entonces es que somos nacionalistas desde los pueblos, no desde la raza. Por eso es tan difícil en algunos lugares, porque son nacionalistas desde la raza. Y nosotros somos nacionalistas desde los pueblos que construimos nuestra identidad incorporando al distinto.
hace unos sábados atrás fuimos de vuelta caminando a Luján y lo que más llama la atención, bueno, al menos a mí, es la columna que arman los coreanos rezando el Padre Nuestro. No es que abundan los católicos en Corea, pero vienen acá y se hacen católicos. Y si uno los escucha y no los ve, dice, estos son algunos cristianos de por algún lugar. Después los mira y dice, son coreanos. Van todos los coreanos muy prolijitos, porque mantienen ciertas tradiciones, pero rezando el Padre Nuestro como si fuéramos. La Argentina tiene esa virtud, los incorporamos a todos. Y eso Europa lo está mirando con atención porque como ya están en guerra, no sea cuestión que la guerra sigue para el oeste. Todavía es como que se hacen los tontos y no lo hablan en la cotidiana, pero uno cuando habla con los amigos que tiene allá y rasca un poquito, dice, che, estamos en guerra. Europa está en guerra. Miren si en él va a saber lo que tiene que hacer con el Chocó. No le pidamos peras al olmo, muchachos, es imposible. No tienen idea los muchachos de Enel qué hacer. Si no saben lo que va a pasar. Son un gerente, muchachos, que agarraron, hicieron una cosa. El mundo de la globalización, para ellos era sencillo. Tenían que comprar, hacer escala, bueno, toda la lógica de sus negocios. Acá le ofrecimos algunas cosas, vinieron, uno los españoles, otro los italianos, vinieron los franceses, los norteamericanos menos, pero por temas menores de la Argentina. Era un mundo que ellos se entendían, ahora no entienden el mundo. Y los empleados de Enel, ¿qué pueden saber? ¿Ustedes se imaginan que viene el presidente de Enel acá y les puede explicar lo que va a pasar en el mundo? Antes sí, en la globalización venían a enseñar. Y ahora tienen que escuchar y ver qué va a pasar. Van a Italia y no saben lo que va a pasar. No saben. No tienen ni idea de lo que va a pasar. Por eso la reflexión que nosotros estamos haciendo arranca de lo que está pasando en el mundo. Porque ustedes imagínense que no va a ser lo mismo que el año que viene para esta época los chinos hayan ganado a que hayan perdido. No es lo mismo. ¿Y cuánto falta? Hay un año y medio, 2. ¿Ah? ¿Solo ustedes van a estar preocupados sobre los chinos? No, en la pampa húmeda ni les cuento, porque si los chinos son perdidosos, ¿qué vamos a hacer con la soja? ¿Qué vamos a hacer con el maíz? No es un tema menor, ¿eh? Cada vez que damos una charla por esa zona y explicamos esto, y le genera una... Porque hoy los barcos salen y van para algún lugar. Y uno les dice, mire, que alguna vez cuando gobernaba Videla y Martínez de Oz, Reagan, que era un presidente norteamericano que fue buen presidente, le hizo un bloqueo cerealero a los rusos, los quiso matar de hambre. Le falló la cosecha a los rusos, de esa época era la Unión Soviética, y le dijo a Occidente, nadie le vende cereales a la Unión Soviética, que pasen hambre. Obviamente que no lo explicaron así. Ya no hago más esta pregunta, pero la hacía algunos años atrás. ¿Qué piensan que hizo la Argentina cuando Reagan le declaró el embargo cerealero a la Unión Soviética? Le vendió, al revés de lo que es la respuesta que uno piensa, le vendió. Pero le vendió, primero teníamos la flota, que podía sacar el cereal argentino. Y segundo, Malvinas era un puerto pesquero. Hoy es un puerto que ya tiene submarinos nucleares y lo están agrandando. Es que el mundo llegó acá nomás. Imagínense que ahora están cambiando todo el sistema de defensa aérea. No. Para la Argentina no, muchachos. Están resolviendo ese tema porque están resolviendo la defensa del Atlántico Sur. Del Atlántico Sur los británicos dicen que se van a hacer cargo ellos y la base es Ascensión y Malvinas. Por eso están haciendo en Malvinas algo que nos sorprendió, que yo, pero
¿De quién se quieren defender? No, están diciendo acá estamos nosotros. Por Malvinas, no, por la Antártida. ¿Qué tiene que ver con el Chocón? Todo. Todo tiene que ver con el Chocón. Si no son los chinos los ganadores, todo indicaría que no. ¿Quiénes son los ganadores y cómo estamos nosotros y dónde? Bueno, esa es una discusión que tenemos que dar acá, en La Quiaca, en Ushuaia y en todos los distritos de Argentina, porque hay dos maneras de entender el conocimiento. El conocimiento es de una élite, donde está el conocimiento, o el conocimiento es la capacidad de reflexión colectiva que tiene el movimiento. El peronismo necesita la reflexión colectiva, porque minimiza el error. Cuando se toma la decisión en términos individuales es muy difícil, sobre todo si es el impacto colectivo. Lo de Alberto Fernández es el ejemplo más típico de un error de decisión individual por metodología y por la elección, por las dos cosas. Entonces, estos debates sobre para dónde va el mundo y dónde va la Argentina no es moco de pavo, porque si le pifiamos, es duro. Los turcos le pifiaron en la Primera Guerra Mundial y desapareció el Imperio Otomano. Y todavía sigue exilado en Alemania el que tenía que ver con el Imperio Otomano. Porque era aliado de los alemanes en la Primera Guerra y ahí sigue. Quieren recuperar Arabia Saudita, que era territorio de ellos. Si te equivocas, el Imperio Austrohúngaro desapareció. Si te equivocas, no es que está en juego muchas cosas. Entonces uno viene a decir acá, entre todos tenemos que reflexionar. Nosotros creemos que en este mundo, que va a ser un mundo amigable, por cómo uno está viendo la cosa, la Argentina tiene una posibilidad muy importante, que es reindustrializarse. Y para reindustrializarse, la energía cumple un rol fundamental. Y estamos en el Chocón, que es energía. Y vamos a discutir, desde los muchachos que son expertos en energía hidroeléctrica, la Argentina. Y aparentemente los que más saben de energía hidroeléctrica están por estos lares. No lo voy a encontrar en la capital, no lo voy a encontrar en La Pampa, no lo voy a encontrar en Tucumán, lo encuentro donde está la cadena de represas. Empieza Piedra del Águila, ¿no? Alicurá. Y termina allá abajo. Entonces, bueno, no es la energía por la energía, es la energía como insumo indispensable para reindustrializar la Argentina y quizás las producciones competitivas que tengamos, venderlas en la región. La región que es Hispanoamérica, ¿no? Los países hermanos. Imposible de hacerlo si los bolivianos le siguen comprando a los chinos. Imposible de hacerlo si los chilenos le siguen comprando a los chinos. Por eso los pro-chinos en la Argentina no son industrialistas. ¿Pero cómo? ¿Los progres no son industrialistas? No. ¿Pero cómo? No es que el progresismo... ¡Qué lío! Todo este debate que está haciendo el peronismo está debatiendo, porque está debatiendo doctrina. Vos pediste doctrina, el que está debatiendo doctrina es la maniobra política, la hace la maniobra política. La doctrina hay una sola, es la peronista. No hay que ir. Después están la marxista, la liberal, la anarcocapitalista, pero como doctrina, como estructura de pensamiento, no, muchachos, después hay maniobra, cosas por ahí que está bien. Ahora, cuando uno piensa la Argentina,
terminar en el peronismo, como doctrina, como estructura de pensamiento, como eso que nos ilumina para decir, a ver, no hay otra cosa. Lo demás es maniobra política y está muy bien y uno lo entiende y son mucho más calificados para la maniobra política, pero cuando uno piensa en profundidad, lo único que emerge como satisfacción, como solución para el pueblo argentino es el peronismo. Porque pone la economía al servicio del hombre, de la familia, de la comunidad, pone al trabajo como ordenador. Y si pone al trabajo como ordenador, tiene que tener trabajo todo aquel que quiera trabajar. Y para eso se llama industria. Y ahí ya trabajamos de otro lugar, ya se hace otras cosas. Se piensa la Argentina de otra manera. Por eso el progresismo tampoco está tan cómodo con este nuevo mundo. Porque el progresismo estaba cómodo con la globalización, porque son doctrinas globalizadoras. Terminada la globalización, y no es casualidad que no les gusten los esquemas nacionales. No es casualidad, se sienten más cómodos en otro tipo de estructuras. En esto nosotros lo tenemos a Milei, que es un globalizador extremo. El extremo de la globalización es Milei, que es anarquista. El que está yendo, esta vez contrario al mundo, no somos los peronistas, es Milei. Eso es una ventaja enorme para nosotros, ¿eh? Enorme. No tiene ninguna terminal en el mundo, Milei. Es una singularidad, una cosa rara que apareció por ahí. Producto de que tuvimos dos gobiernos muy malos, el de Macri y el de Alberto. Entonces, bueno, apareció alguien que... Ahora que volvemos a caminar desde los fundamentos, se sorprenden de que los pibes vuelvan a ser peronistas. Y no, porque cuando se habla de la doctrina, de la familia, de las raíces, de todo aquello, y el peronismo es el que enamora, ¿qué va a enamorar? Con todo cariño a los radicales, ¿cómo hacen para enamorar a los pibes? Es un aburrimiento, ¿de qué va a hablar? De la revolución del parque, ¿de qué cosa van a hablar? Entonces, como maniobra política, sí, digamos, como bolsa de trabajo, son interesantes. Tienen gobernadores. Ahora, como doctrina, pensar un país, decir, vamos. Por eso nosotros le damos un lugar a los radicales, que es el lugar del control de lo que hacemos los peronistas, que somos bravos, y entonces trabajamos, pero es mejor que alguien controle, y los radicales, como controlar no exige tanto trabajo, le pedimos que ellos controlen. Y ellos están cómodos con eso, y nosotros también. Ahora, pensar esto nos toca a nosotros lo de la causa nacional, con las distintas variantes políticas que tenemos, incluso con algunos gobernadores que están acompañando al presidente para una votación en el Congreso, y uno le dice traidor, y dice, no, muchachos, guarden las palabras, porque no confundan la maniobra política con lo estratégico, no confundan. Hoy un periodista me preguntó por Pichetto y me preguntó, y Pachetto, y yo le dije, bueno, imagínate si lo mismo que vos hacés lo hago para Parrilli, que fue el miembro informante de la venta de YPF, el diputado. Yo me acuerdo de eso, pero nunca se lo dije mientras fuimos, los dos estábamos en el gobierno, nos veíamos 3, 4 veces por semana, nunca le dije nada. Si estábamos trabajando en la década ganada, ¿para qué ibas a remover cosas? Entonces, nos tenemos que ir encontrando todos resolviendo estos temas. No tiene solución lo del Chocón si no entendemos lo que está pasando en el mundo. Y para entenderlo hay que debatirlo. Nadie tiene la justa. Hay que debatirlo, pensar. Y no pensar que es un problema de una empresa que no sabe para dónde va. No tiene idea para dónde va. Ya no tenía ni idea hace algunos años. Yo lo conocía, el presidente de Enel venía. No tenían idea en aquel momento, imagínense ahora que están en guerra.
pobres, pobres, porque encima están ahí en el epicentro de la guerra y no saben qué hacer. Y encima no saben cómo va a seguir esto. Nosotros tenemos hipótesis de cómo sigue. Y por eso le decimos al pueblo de la patria que vamos a reindustrializar la Argentina y para eso, estando acá, digo lo importante que es la energía para tener acero y aluminio barato, por ejemplo, ¿no? No hay mucha alternativa más que la energía al servicio de la producción. Y para tener pan barato también y pasta barata también. Todo es energía. Tenemos que resolver ese tema. En algo que se llama la Argentina, donde tiene que haber affecto societatis, y para ver el affecto societatis que nos une como pueblo, no puede haber una tasa de desocupación alta ni una pobreza alta, porque si no, si la mitad o más del pueblo vive mal, ¿de qué me sirve ser argentino? Bueno, este es el debate. Esto es lo que venimos a reflexionar. La Argentina es uno de los países que puede ser premiado en el nuevo orden internacional si entiende bien, porque tiene una doctrina que por primera vez se puede mover como pez en el agua también en el mundo y que está siendo estudiada, porque somos nacionalistas pero de brazos abiertos, no somos nacionalistas destruyendo al distinto. No, y hay que caminar a Europa y no saben qué hacer con los inmigrantes. Hay que caminarla. Están muy complejo. Y nosotros eso lo resolvemos. Perón siempre decía, le pagamos más caro el gas a los bolivianos para que se queden en Bolivia, porque si vienen para acá no salen. Y le pagaba más caro el gas. No tenía ningún, se lo explicaba al pueblo, no, nosotros vamos a pagar el gas boliviano más caro. Porque somos un pueblo hermano, queremos que se queden allá. Y no había problema, nadie hacía cuestión porque le pagábamos el gas más caro a los bolivianos. Eso es una cosa novedosa de los últimos años. Siempre fuimos un pueblo generoso. Porque Perón le explicaba al pueblo por qué íbamos a pagar el gas más caro. Bueno, son las cosas de construcción de un espacio donde la Argentina es una Argentina bien generosa, defendiendo la celeste y blanca, por eso lo de la Antártida y lo de las Malvinas. Para eso necesitamos una economía sólida, que crezca. Y este también es un debate muy profundo. Antes de que llegáramos, estábamos charlando ahí, llegaran el resto de los compañeros, cuando se nos desvió el pensamiento. Y cuando dejamos de tener al trabajo como elemento ordenador. ¿Pasó en nuestro gobierno? Pasó. ¿Se entendió en el 19 lo que pasó? No, si no, no lo hubiesen puesto a Guzmán de ministro de Economía. ¿Lo entienden ahora? ¿Entienden que tenemos que volver a la economía peronista, la de la década ganada? Y no lo sé. Capaz que sí, capaz que no, pero este es un debate muy importante. El debate de irrupción en la política peronista que estamos discutiendo también va de la mano con la política económica. Era obvio que Guzmán iba a fracasar. Ahora sabemos, bueno. En aquel momento dijimos, es obvio que va a fracasar. Como está fracasando este gobierno, por más que ahora estemos en el show de la patria financiera. Si es negocio comprar la acción de Loma Negra cotiza en Wall Street, y la acción de Loma Negra crece. Pero nadie quiere comprar la empresa. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? Bueno,
Resulta que la acción crece, la que se transa en Wall Street. Ustedes ven la curva desde que llegó Milei, la acción de Loma Negra crece. Loma Negra tiene el cartelito de venta y no la compra nadie. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es obviamente que esto no funciona. Cuando Amalita puso en venta Loma Negra, se la sacaron de la mano rápidamente los brasileros. Ahora los brasileros la quieren vender y nadie la quiere comprar. ¿Y para qué querer una cementera? ¿Dónde va a estar la obra? ¿Quién va a utilizar el cemento en la Argentina? Muchachos, imagínense si nos planteamos, no digo una obra como el Chocón, pero ¿cuánta producción se llevó el Chocón de Loma Negra? Imagínense lo que era el gerente de producción y de comercialización de Loma Negra cuando le dicen vamos a hacer el Chocón. El tipo se agarra la cabeza y dice, ¿no? Era una ovita eso. Che, ¿qué tenemos que hacer? Y no sé, empezar a traer los camiones, qué sé yo, cómo vamos a abastecer a esos locos, que mirá lo que van a hacer. Cualquier ingeniero hace ese cálculo, ¿no? De cuánto hormigón y con cemento que necesitaron para el hormigón, fue esto. No es tan difícil hacer esos cálculos, muchachos, metro cuadrado, volumen, eso se hace. ¿No? Maestro mayor de obra también lo hace. Claro que el presidente tiene otro formato en la cabeza, pero esto fracasa, de la misma manera que fracasó Macri, fracasaba Alberto, esto fracasó. Estamos en ese tránsito donde lo que fracasó todavía no se va, tendrá que algunos días más, por ahí tenemos suerte y el lunes, pero bueno, no creo. Y lo que viene es esto, pero tenemos que resolver algunos temas que son mucho más profundos que una interna del Partido Justicialista que nosotros no vamos a disputar. Somos principios y valores. Somos del peronismo, pero otra herramienta electoral. De la misma manera que el MPN no discute la interna del PJ, nosotros tampoco. Pero nos encontramos en el peronismo, en la causa nacional. Tenemos que discutir estos temas. Hoy me paró un empresario metalúrgico en el Aeroparque y me dice, pero Moreno, tengo que estar todos juntos, si no voy a perder la empresa. Le digo, sí, es verdad, pero el problema es que la vas a perder si vuelven a gobernar los progresistas. Porque no son fierreros, no sienten la industria, entonces ¿qué sentido tiene? El tipo se quedó, bueno, pero... El debate que estamos dando es un debate extremadamente profundo, porque estamos resolviendo los destinos de la Argentina. Los destinos de la Argentina los resuelve la élite o los resolvemos entre todos. Y el peronismo dice que es entre todos. Aunque parezca que lo que discuten en el Chocón nunca va a estar en las grandes mesas de decisión, yo le digo que si es en el marco del peronismo, es verdad. Van a estar. Porque es obvio que en nuestro espacio político no hay nadie experto en represa. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Lo tenés que ir a buscar en donde se trabaja, donde se hizo. Por eso el trabajo es tan importante, porque la universidad te da información. El aprender es con el trabajo. Yo le digo a alguien, dibuje una masa y un cortafierro. Lo dibujan. Ahora, después le doy una masa y un cortafierro y en el primer golpe se hicieron pedazo la mano porque no saben pegarle. Entonces, la información te la dan. Ahora, hasta que no trabajás, y acá está el núcleo duro del conocimiento hidroeléctrico. Entonces tienen que hacer parte. Y cuando uno va buscando en cada lugar de la Argentina, encuentra conocimiento profundo que deviene del trabajo. Por eso el trabajo es tan importante. Y casi que somos los únicos que estamos hablando del trabajo. Y los pibes que están buscando sus raíces, tenemos un compañero que Horacio Valdés, del Sindicato del Vidrio, dice, los árboles tienen que dar buenos frutos, pero solo lo dan si tienen buenas raíces. Y las raíces son los abuelos y los frutos serán los pibes que están por nacer. Pero todo es el árbol. Y los pibes quieren conocer el mundo, pero también se dan cuenta que necesitan sus raíces. Y las raíces es la patria. El patrimonio común, que esa es la definición de patria. Y el Chocón hace parte de esa patria como patrimonio común. Por eso vinimos, querido compañero. Vinimos a charlar estas cosas cuando mi amigo Gabriel me dijo,
está la posibilidad de ir, sí, vamos a reflexionar con los compañeros. Mañana vamos a hacer un acto más grande y vamos a hablar de otra manera, pero en estas reuniones más chicas que podemos profundizar en los temas, esto nos permite aprender entre todos. Yo en este viaje aprendí mucho, porque uno hace preguntas, de inquieto que es, hace preguntas. Por ejemplo, me llevo el costo de la generación de una hidroeléctrica. No, exacto, me lo llevo, más o menos. Pero tenemos razón que si hacemos los costos, la cosa se allana inmediatamente. Es recontra fácil. Y bueno, eso obviamente que sé que más o menos tengo razón porque fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. 7 años y medio ya que estoy. Es menos difícil que ser intendente, pero te digo que es costoso. Ser intendente es más difícil, pero es costoso. Ser secretario de Comercio es. Pero acá estamos. Yo les agradezco que hayan organizado esto. Les agradezco que nos hayan desasnado en un montón de temas. Los convoco a pensar el Chocón en el conjunto de la patria. No es fácil tener reuniones políticas y hablar de la patria. Se ha perdido como categoría de análisis y nosotros la estamos recuperando. Pero lo interesante de esto es que cuando lo ponemos, inmediatamente brota el volver a hablar de la patria como un conjunto, de esos mínimos comunes denominadores que nos articulan a todos. Ese es el motivo del viaje. Hablar con los compañeros de Neuquén sobre para dónde va el mundo, para dónde tiene que ir la Argentina y cómo resolvemos esta situación que era obvio que íbamos a terminar discutiendo esto hace 12 años atrás, cuando discutíamos con Galucho el precio del gas. Está ahí. Los que estuvimos en esta reunión sabíamos hace 12 años atrás, cuando discutimos el acuerdo con Chevron, dónde iba a terminar esto. Es duro, pero no es que no se sabía. Los procesos se van dando. Y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros estamos discutiendo la reconstrucción del movimiento nacional, con todas sus herramientas políticas, el MPN, el Principio y Valor, el Partido Justicialista. Esa es la maniobra electoral, la maniobra. Estamos discutiendo algo muchísimo más profundo, que es para dónde va a ir la Argentina. Ustedes piensen que Perón gobernó, hizo un extraordinario gobierno con el mundo en contra. Perón no vio que tenía razón. Perón se murió sin saber que tenía razón. Nosotros somos los primeros que podemos decir, mirá viejo, tuviste razón. Porque Perón gobernó solamente en la Guerra Fría con 2 imperios que se dividían del mundo y él planteaba que ninguno de los dos tenía razón. Pero una cosa es plantearlo acá y otra cosa es verlo. Es la diferencia entre la receta de la tortilla y hacer la tortilla. La receta de la tortilla la sabemos todos, hacer una tortilla. El viejo se murió sin verlo, ahí está la grandeza. Nosotros, recipiendarios de eso, empezamos viendo un mundo que nos da la razón. Es extraordinario lo que nos pasa. El mundo va hacia como el peronismo pensó la humanidad. Es extraordinario y lo estamos discutiendo en el Chocón. No podemos pensar que la empresa que hoy tiene las acciones del Chocón puede pensar. No tienen idea, muchachos. Ustedes tienen más conocimiento. Si acá viene el CEO, le tienen que enseñar. No pueden decir nada. ¿Qué van a decir si no saben para dónde va el mundo? No tienen idea y no tienen idea qué va a pasar con Europa. Y quizás cuando uno le dice la Europa que ustedes vivieron ya no existe más, se asustan. Y capaz que no existe más. Están haciendo algo que todavía no terminó de nacer, está muriendo algo que todavía no terminó de morir, y estamos en los dolores de parto. Y en esos dolores de parto el mundo
está empezando a estudiar el peronismo. Y nosotros, que somos los que podemos explicar el peronismo, tenemos a su vez que resolver internamente el que seamos un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Y solo vamos a ser un ejemplo para todos los pueblos del mundo si somos capaces de demostrar que día a día el pueblo vive mejor y que la patria día a día es más grande. Y para ser un ejemplo para todos los pueblos del mundo es que también estamos acá. Y en esto nos tenemos que comprometer todos, reflexionando, estudiando, leyendo, mirando, interactuando, y sabiendo que hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Y eso para la dirigencia es un grado de humildad que lo ha perdido. Porque muchos dirigentes piensan que saben de todo, que pueden hablar de todo, que para eso son cuadros políticos. Y uno ni siquiera sabe qué es el cuadro político, es una tontería eso, ¿qué significa ese cuadro político? Y desde esta humildad del Chocón venimos a decir, la Argentina necesita energía hidroeléctrica. Y especialmente aquí hay un grupo que sabe cómo eso se hace y que está en condiciones de desasnar a todo el resto con humildad, con persuasión, no ordenando. Y del resto, esto lo van a ver en todo el país, porque los nuestros son medios locos también, entonces mañana lo están viendo por todo el país, lo que hablaste vos, lo que hablaste vos. Uy, ese tucumano, este es nuestro. Ahora, porque lo tenés en vivo todo esto. Bueno, en una semana después entra y se fijan todo lo que lo vieron. Son miles. Entonces, esta es una virtud que nosotros, la única quizás. Nosotros hicimos un acto el 17 de octubre con 20.000 compañeros en la Plaza Juan Domingo Perón. Y nosotros pensamos que íbamos a juntar 20.000. Y después fuimos a inaugurar una básica con 20. ¿Está bien? En la segunda sección electoral. Y estábamos igual de contentos con 20.000 que con 20. Porque eso es el peronismo. El peronismo es lo más y es lo menos. Son las grandes alegrías y son las grandes tristezas. Pero le agarra ahora el momento de la trascendencia. Discutir estas cosas. Este gobierno fracasó, a pesar de este show de la patria financiera, esto fracasó. Mañana vamos a hablar más en profundidad de esto. Pero venimos acá a decirle que tienen un lugar en esta Argentina, que es el lugar de la energía abundante y barata, en este caso generada con el agua. Y ustedes piensen que en algún momento también éramos expertos en hacer las turbinas, en otra provincia, pero esa energía potencial se transformaba y había una cosa ahí llamada turbina que se hacía. Todo eso era la Argentina. Y va a volver a ser eso y mucho más. Y depende de ustedes, depende del Chocón y de cada uno de los distritos, de los 2.000 y pico de distritos que tiene la Argentina. Obviamente que la vida no da para recorrerlos todos, pero por suerte el movimiento peronista se va elabonando de generación en generación y ya hay un montón de pibes que vemos que están para pasarle las banderas. Y en algún momento el mundo va a ser peronista. Y el Chocón alguito para decirle al mundo va a tener. Así que prepárense. Muchas gracias por la atención. Bueno, si alguien quiere compartir algo, consultar algo, adelante. Así ya en unos minutos más Guillermo se tiene que ir para otra reunión, pero algo rápido, si alguien quiere hacerlo, bienvenido. ¿Alguno que se anime? Allá el Mupi levantó la mano.
Bueno, entonces lo despedimos con un fuerte aplauso, agradeciéndole este momento. Gracias, Guillermo, y bienvenido siempre.